confirmado. vamos a ir con esto del Tano, porque me parece interesante. A ver, muchos estaban diciéndonos ayer, mientras hacíamos fútbol y tranzas, y por supuesto recién cuando arrancamos el programa mencionaban el caso de Sprint. También hace un rato se refirió Claudio Tapia al respecto. Yo no tengo mucho para opinar, me parece que ya está todo dicho, o sea, cada uno tiene su pensamiento y es válido. Así que nada, Tano, si querés, dale puntapié inicial y obviamente con este disparador de que ayer debutó Sprint en Riestra. Claro, y se generó una gran polémica en torno a si estaba bien, si estaba mal, si era ético, si perjudicaba la imagen del fútbol argentino. Bueno, un montón de cuestiones que ya se han dicho y la verdad que no vamos a agregar nada nuevo. Pero me puse a buscar un poco y digo, es la primera vez que pasa algo de esta índole. Y nos vamos a encontrar con un montón de casos que por ahí no son directamente iguales a este, pero sí tienen diferentes aristas que nos dan a entender que el fútbol argentino siempre se dieron este tipo de situaciones, pero insisto, con características diferentes. El primer caso que nos vamos a encontrar es en el año 1980, el 12 de octubre de 1980, Guillermo Coppola cumplía años. Coppola ya era un representante muy conocido, tal vez el más conocido en el fútbol nacional, un hombre que llegó a tener más de 180 jugadores dentro de su nómina y que la verdad, Lucho. buena camiseta y que la verdad fue el gran primer representante. Es verdad, también estuvo Sister Pila, que fue antes representante de Maradona, pero en el 85 Coppola se hace cargo, empieza a trabajar con Diego y ahí toma la decisión de dejar de representar a todos los jugadores. Miren esta foto del gráfico que es espectacular. El propio Coppola la definió como una de las mejores fotos de su carrera en la cancha de Deportivo Español, junto a algunos de los jugadores que él representaba. Ahí lo veíamos a Luco Gatti, Insúa, Larticochea, Ruggeri, bueno, diferentes futbolistas Gareca que formaban. ¿no? Gareca es el del último, Rinaldi, Pumpido, y no sé quién es el del medio. Uno de Platense. Que ese es el que me queda la Alfaro duda. Moreno, no. Pero bueno, algunos de los representados por Guillote, que en el año 1980 Boca va a jugar un amistoso, en realidad un triangular amistoso a Bragado, muy lejos de los amistosos que nos tiene acostumbrado Boca hoy, ¿no? Amistosos internacionales, multimillonarios. Bueno, en este caso fue a jugar un triangular a Bragado. Juega frente a Sportivo Bragado y frente a Sería Bragado. Son los dos rivales en ese amistoso. Para, ¿el Guillote es el que está al lado de Gatti? Y exactamente, como era el cumpleaños de Coppola, los jugadores, muchos de ellos representados por Guillote, decían, bueno, te vamos a cambiarte de jugador que te vas a sacar la foto con nosotros. Y ahí lo vemos, entre Gatti y Ruggeri aparece Guillermo Coppola con brazos cruzados en la parte superior, posando. Él dijo, bueno, me saco la foto y listo. No, le dijeron los jugadores, quédate. La cuestión es que Boca gana ese partido 4-0 con goles de Outes, y cuando mete el cuarto gol Outes, los jugadores le dicen a Ratín, que era el entrenador de Boca, metelo a Guillermo. Entonces Coppola empieza a hacer la entrada en calor al costado de la cancha y la gente de la tribuna se burlaba y le decía, ¿qué vas a meter al chofer del micro? Coppola en esa etapa tenía 32 años, no era un tipo súper grande, pero bueno, físicamente no tenía obviamente el lomo de un jugador de fútbol. Bueno, la cuestión es que entró Coppola a ese partido y jugó un rato. Se calentó mucho Alberto J. Armando, que era el presidente de Boca en esa época. Tal es así que con el tiempo lo terminó echando a Ratín, que es verdad que también tenía malos resultados, una etapa bastante mala de Boca. Pero bueno, esa historia del representante jugando fue un boom mediático. De hecho, al día siguiente Coppola va al noticiero de ATC, que lo conducía Pinky, que era el más visto de la Argentina. Y al igual que con Sprint, había muchas críticas por parte de los medios, diciendo esto que no se lo tomaban en serio, que era faltar el respeto a los rivales. Bueno, el propio Coppola fue a defenderse a ATC y Pinky terminó compadeciendo y dándole lástima, que se le pegue y lo terminó defendiendo. Mirá el Chino Benítez. Guillote. El Chino Benítez es el que está agarrando la pelota. Exactamente. Sí, Mirá la porra del Chino, ¿eh? Sí, Tremendo. Así Buenos que bueno, pelos. el primer caso de un hombre que no era futbolista, pero con sus vínculos con los jugadores y con el entrenador, al menos se dio el gusto en el día de su cumpleaños de jugar un ratito con la camiseta de Boca. Otro de los casos, ya que hablamos de marketing, porque una de las cuestiones que más se le endilgó, si se quiere, al tema Sprint, ha sido el marketing, ¿no? Hacen todo esto por plata, hacen todo esto por el negocio. Se dio en el año 2001, recién lo spoileábamos un poquito con la foto, la llegada de Naohiro Takahara
a Boca Juniors. Hay que decir una cosa, Takahara era un buen jugador. Goleador. Fue un jugador que después jugó en el Hamburgo, que también jugó en el Eintracht Frankfurt, que jugó en varios equipos, que también jugó en México. Pero la realidad que ese Boca era un Boca que había sido campeón el año anterior del mundo frente al Real Madrid en el 2000. A ver, Carlos, ¿qué te cuesta poner un poquito de 5 minutos? Y evidentemente 5 Macri, por eso lo linkeó con Sprint, ¿no? Macri vio el negocio y dijo, esta cosa que hoy está muy ahora de moda, esto de instalar la marca de tal equipo en el mundo, bueno, dijo, vamos a hacer lo mismo con Japón, ¿no? Y con el mercado asiático, teniendo en cuenta que Boca había jugado con el Real Madrid y estaba pronto a jugar una nueva final del mundo frente al Bayern Múnich. Es por eso que fue a buscar a Takahara. Donofrio copió a Macri con el suéter. Puede ser, Ojo. le sacó el tema del suéter sobre sus hombros. En muchas cosas Donofrio copió a Macri para mí. Upa. Lo cierto es que llegó Takahara aquí a la Argentina y jugó 7 partidos en Boca, convirtiendo un gol, lo decía Fede Cristofanelli, en la goleada frente a Lanús por 6-1. Sinceramente, yo me acuerdo de lo que estaba haciendo el día que Takahara metió un gol. ¿Sabés que yo también? Era domingo, vos estabas... No, era día de semana. ¿Era día de boludo. semana? Estaba- ¿Miércoles fue? Era un miércoles o lunes. Fue el 23 de septiembre del 2001. Se transformó así en el primer jugador japonés en meter un gol en el fútbol argentino y el único. Fue un evento. Y fue un evento, son esas cosas que quedaron en la memoria de la gente porque evidentemente era algo Domingo. nuevo. Domingo, Fue 23 de septiembre. Fue domingo, me acuerdo, porque estaba soleado, yo estaba jugando a la pelota a la vuelta de la casa de mi abuela y lo que hacíamos con mis amigos era, mientras jugábamos a la pelota en la calle, poníamos la radio de fondo escuchando el partido que estaba para estar al tanto. Qué Entonces fue el gol de Takahara. Yo después- estaba en el cumpleaños de un amigo en lo que era fútbol urbano, unas canchitas que había ahí por Núñez y habían puesto el partido, antes eran partidos codificados y habían puesto el partido y la gente Claro. estaba mirando para que haga el gol Takahara. Sí. Lo gracioso es que creo que ese día debuta Takahara o debuta No, el titular. ya había jugado, pero en este caso se convierte hace su primer gol. Con la remera amarilla jugó Boca. No, con la camiseta No, esa. esa. ¿Con camiseta. esa? Sí. Sí, esa Estoy camiseta. perdido entonces, pero me acuerdo de ese día. Chaca, igual me encantó porque todos los datos que tiraste son erróneos. Bueno, Te era muy acordás chico, boludo. perfectamente. Hiciste un récord. No era ni Pará. miércoles ni lunes, no usaba esa Fue camiseta. 6-1 con Lanús. Llovía un montón ese día, no llovía. No, ¿Fue en la no, cancha de soleado. Lanús no fue en la Bombonera? Bueno, Ese año Cachi la Boca pega. Boca le ganaba a todo el mundo. yo me la acuerdo. realidad es que... Sí, hubo varios años que Boca le ganaba a todo el mundo. Hubo Ahora una ya etapa no. conocida de Leo Van Pasten, Sí. que fue un gol errado de Takahara antes Sí. de hacer su primer gol que patea al piso. Bueno, Creo que conducción de contra Colón. Riquelme, pase filtrado a Nero Martínez, que intenta rematar, le sacan la pelota, le queda a Takahara, que trata como 4 veces de impactar hasta que finalmente sucede eso y termina entrando la Amigo, la pelota gata, mansita en lo que fue el único gol que metió el japonés en el fútbol argentino. Después continuó la carrera de Takahara, que duró solamente 6 meses en Boca. Como lo dijimos, jugó en el fútbol de México, en el fútbol de Alemania, entre otros clubes. Metió muchos goles, jugó en la selección también de su país en el año 2006, en el Mundial. Metió mundial. Metió Mundial, metió también competencia sub-20. La verdad que era un jugador que le fue bien y terminó haciendo su propio club, que era el Okinawa, de donde era el señor Miyagi, la ciudad del señor Miyagi. Okinawa, que Terrible dato. le presentó una camiseta nueva hace unos años y es igual a la camiseta de Boca. Una camiseta azul con la franja amarilla cruzada. Flechazo con Boca. Año full Japón, 2001-2002. Sí. Estaba el Mundial de Corea-Japón. Shimauta sonando en Sí, todas señor, las el radios. casero que tenía chance de ser el himno del Mundial. Las figuritas como loco. Sí. Bueno. Con 10 centavos Igual te comprabas no es- un paquete. no es- Me No, van a decir a mí, si no me 30 acuerdo del centavos, 2002. 30 centavos. Ratas del No- chat. no- ratas. no tiene- estúpidos. Imbéciles. Igual recién dijiste... Al fin dijiste pegaste una, Bueno, Chaca. pero te pasan 20 años. El de tiquitaca, las cosas, ¿verdad? El querido. tiquitaca. Está bien, Pero Chaca, pará. pero dijiste todo mal. Bueno, Andá, todos Entonces, igual te respeto todo lo todavía. que también se le endilga a Macri, porque su última frase fue, a ver, yo le dije a Román que traiga el 9 de Qatar. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Macri ya lo había cumplido en su momento, pero también hay que decir que en el 95, más allá de las diferencias, Boca trae un jugador camerunés, Sí. que es Alphonse Chamí, Sí, señor. que debuta el 24 de febrero del 95. Drones esa vez. Pero Sí. Yamí anduvo bien. Pará, a eso voy. Acá hubo una diferencia, porque estoy hablando de un jugador exótico. La diferencia acá Llame. era que Macri tenía, como sabía que Boca también iba a ir a jugar a Japón, ya habiendo ganado la Libertadores, y al año anterior había sido el boom de Boca contra el Real Madrid,
Macri vio ahí una cuestión de marketing que, bueno, va a otro nivel que lo de Sprint. Está claro que jugadores de países extraños a los que estamos acostumbrados ha habido mucho. Me parece que Takahara es el que representa principalmente esa carrera. Pero quiero decir, en el primer caso tuvimos un tipo que, Coppola en este caso, que por el vínculo con los jugadores decidió estar en primera. Después tenemos el segundo caso, que un jugador que por una cuestión de marketing termina llegando a Boca. Y vamos con el tercer caso, que es el de Walter Ribonetto a Lanús. ¿Por qué lo cito a Ribonetto? Porque una de las cosas de las críticas que se le hizo a Sprint ayer fue: nunca hizo inferiores. Qué falta de respeto para los pibes que no hicieron inferiores. Sí. Y el caso de Ribonetto, la verdad que es un caso raro, difícil de encontrar. Debutó, la primera vez que se puso una camiseta formal para jugar un partido para un club fue a los 22 años, en Corral de Bustos, su pueblo. Se queda jugando en Corral de Bustos hasta que un día el Cay Aymar, hombre que también era de Corral de Bustos, viendo un partido, dice: ¿te querés probar en Lanús? Y lo lleva a probar a Lanús. Se prueba en Lanús Ribonetto y a los 27 años, sin haber hecho inferiores, sin tener prácticamente experiencia en la primera división o en grandes ligas, porque hay muchos jugadores que no hicieron inferiores, como el caso de La Torre. Maravilla Martínez es un jugador que tampoco hizo inferiores, pero son jugadores que más de joven ya debutaron en sus equipos. La Torre de pibe ya jugaba en Boca. Claro. Acá hablamos de un jugador de 27 años sin ninguna experiencia previa, digamos, más allá de jugar en la liga de Corral de Bustos, pero evidentemente le dio, y nada más y nada menos, después de algunos préstamos, porque debuta en el 2001 frente a Argentinos en condición de local. Antes había jugado un partido amistoso en donde hace un penal y no estaba el nombre de Ribonetto, no estaba anotado, por eso le pusieron otro apellido en las crónicas, pero era Ribonetto el que había hecho el penal. Bueno, lo cierto es que debuta en el 2001 frente a Argentinos, después tiene algunos préstamos a otros equipos y en el 2007 termina siendo campeón con Lanús, logrando el primer título del equipo. Claro, la Bombonera. Exactamente. El equipo de Ramón Cabrero. Exactamente, el equipo de Ramón Cabrero con el Tino Ribonetto, que después tuvo una carrera en otros clubes de la primera división, como el caso de Central, ascendió con Quilmes y se retiró en Talleres, del cual también fue entrenador hace algunos meses. O sea, acá tenemos el caso de un futbolista que sin inferiores, sin prácticamente experiencia en clubes importantes, debutó de grande y le fue bien. Hay otro caso, y en este caso, valga la redundancia, dos futbolistas que llegan al club por los vínculos con el entrenador. Y vamos a hablar de los hermanos Michael y Emiliano Díaz, que fueron integrantes, ahí lo vemos a Emiliano abrazando a la Gata Fernández junto a Adrián González. No es Michael ese, es Michael. Que fueron... Es Michael ese. Es Michael, son bastante parecidos. Sí, me parece que es Michael, tenés razón. Emiliano la Gata, para el otro lado. La Gata versión 2007 anduvo muy bien. Era una locura. Es más, en la cancha de Boca yo fui a ver Boca 0, San Lorenzo 3. Y le hicimos precio. Uno de la Bessi a los 30 segundos de juego. Centro del Burrito Rivero. Uno de la Gata. Yo odiaba al Burrito Rivero. Y uno del Cookie. Qué tridente ofensivo que tenía San Lorenzo. Qué cara el Burrito. Me acuerdo que ganó muy bien San Lorenzo ese partido. Pero veníamos de comernos el 6-1 con Boca el año anterior. 7-1, perdón. 7, no te hace boludo, que te lo debes acordar bien. El técnico era Ruggeri. 7-1 con Ruggeri. Y jugamos tan bien ese partido en la Bombonera que me dio bronca porque erramos mucho gol y deberíamos haber hecho un 5 por lo menos para emparejar un poco lo que había sido la paliza del 7-1 del año anterior. Bueno, la realidad es que en ese torneo 2007 le va muy bien a San Lorenzo con Ramón Díaz, sale campeón y Ramón ya entra en las cosas de bueno. Ya tengo un campeonato, empiezo a pedir cosas. Y decide incorporar a sus hijos. Habla con Sabino, que era el presidente de San Lorenzo, y le dice: tráeme los pibes, los quiero en el club que pueden rendir. Estaba comprando pizza, Sabino. Sí, Sabino dejó de comprar la 2 de Musa y dijo: bueno, le firmo a estos dos. No tenían mucha, o sea, Emiliano tenía más experiencia, había jugado en inferiores de River, había estado en Talleres, pero tampoco era un futbolista de renombre. Y Michael realmente su experiencia era prácticamente nula. Había hecho inferiores en Defensores de Belgrano, había jugado algunos partidos en San Telmo, pero poco se sabía. De hecho, cuando Ramón Díaz se va a dirigir al Oxford de Inglaterra en la segunda división, que hizo un tiempo, fue su primera experiencia como entrenador fuera de la Argentina, lo llevó con él obviamente, a donde iba lo llevaba, para ver si los podía ubicar, pero la verdad es que ninguno de los dos rindieron. Bueno, evidentemente los vínculos con Ramón, por ser hijos ambos del riojano, le ayudaron para llegar a un grande, que en ese momento era el campeón del fútbol argentino, pero no duró mucho la experiencia porque San Lorenzo entró en una cuestión interna muy fuerte,
porque claro, los dos hijos del entrenador estaban dentro del equipo, o sea, muchos los apuntaban como que eran los topos de Ramón Díaz, que le contaban todo lo que sucedía en el vestuario. Bueno, San Lorenzo termina en una situación difícil, eliminado de la Copa Libertadores, con todo mal. Pero no, iba a meter entre paréntesis. Y la repartija de los premios. Exactamente. La pelea de Orión previo al partido frente a Liga de Quito, que terminó encima con el error del arquero. ¿Cómo no decís nada de Adrián González, que está en cámara, querido? ¿Qué número 4? Gran lateral, gran pateador de tiro libres. Lo que pateaba los tiros libres Un este animal, tipo. Por responsable. favor. De hecho, le hizo 2 goles a Nueva Chicago en un mismo partido de tiro libre al Mono Navarro Montoya. Bueno. Pero Adrián González también estuvo un poco marcado Le cantaste, Adrián González, la puta que por te eso parió, que fueron no. a pelear los premios en el momento en donde no correspondía, previo a una llave de cuarto de final frente a la Liga de Quito. No terminó bien el experimento de los hijos de Ramón. Emiliano fue el que más jugó. Michael jugó solamente 3 partidos, no completó ninguno. Y se terminaron yendo con el riojano, que se fue a dirigir al fútbol mexicano. Otro de los casos... ¿Hay más? Hay más casos, que acá tenemos el caso de un jugador, de un hombre que habló en las últimas horas al respecto con el tema Sprint, Opa. que era una vergüenza. Y la realidad es que hay un caso, que se da en el 2017, de un presidente jugador. Juan Sebastián Verón, que en el año 2014 asumió como presidente de Estudiantes de La Plata, y 3 años después, por una cuestión también de marketing, que querían vender los palcos del nuevo estadio, dice, si llegamos a tanta cantidad de palcos vendidos, vuelvo a jugar al fútbol. Y efectivamente se llegó a esa cantidad, y Verón volvió a ponerse la camiseta de Estudiantes con 42 años, disputó 5 partidos de la Copa Libertadores, en donde el pincha quedó eliminado en primera ronda. ¿Puede ser que esa fue su tercera vuelta? Sí, exactamente. O sea, Verón se retira del desentonó, fútbol. Chaca. Creo que Verón se retira del 2012. fútbol. No desentonó, Chaca. Claro, junto... Dale, Le Fede, sobra, le fue una sobra. vergüenza lo que hizo Le Verón, sobra. pero me lo acuerdo, fue un papelón. Todo jugando lo que en quiera, Quito, sí. Cuando ya no estaba clasificado, con Atlético Nacional arrastrándose. No, fue el segundo no. mejor jugador que vi en mi vida, Verón. Verlo hacer ese papelón. No hizo papelón. Fue un papelón, boludo. Un papelón por ahí, la movida de marketing para No, mí. la movida de marketing estuvo buena. Lo que por ahí, No. lo que por ahí, Fue un desastre. lo que por ahí no es conveniente es que, sabiendo que vos sos el presidente de la institución, te pongas por delante de un jugador que De un técnico de Vivas. claro. Se ponía él. O sea, Después Vivas se tuvo que ir. manejaba Un él desastre lo que manejaba él hizo el club. Ahora bien, Verón se retira creo de 2011, 2012, como decía el Tano, vuelve en 2013 y después vuelve Exacto. en una tercera o cuarta oportunidad. 2017, con 42 años, juega 5 partidos de la Copa Libertadores, queda eliminado en primera fase de esa Copa Estudiantes. Qué jugador, Y el por último favor. partido de Verón es frente a De Botafogo lo más grande que en el Estadio de La Plata. Pero bueno, obviamente acá también hay una cuestión de, bueno, sos jugador, sos presidente. No creo que se haya hecho un contrato millonario, pero hay una cuestión de, bueno, sos el presidente del club, ¿jugás o no jugás? Hay como una cuestión ahí también ética / marketinera por esto de los palcos. Por eso yo aclaro acá, no tiene nada que ver, o sea, por ahí con lo de Sprint, pero sí son diferentes situaciones en donde se mezclan el marketing, el negocio, los vínculos, ya sea con un entrenador, con un presidente, digamos, diferentes situaciones, o que no haya jugado en inferiores, como el caso de Riboneto, todos temas que se fueron tocando con respecto a Sprint, pero que si uno repasa un poquito se encuentra que hay varios casos. Vamos un poquito y salimos por un instante del fútbol argentino como una perlita. Fue lo que pasó en el año 2018. Usain Bolt se retira del atletismo, leyenda del atletismo, un tipo récord del mundo en 100 metros llano, también en los 200, el hombre más rápido del mundo, pero tenía una pasión que era el fútbol. Y él dice, yo está bien, soy atleta, fui el mejor, pero quiero jugar al fútbol. Y bueno, si sos un tipo millonario, exitoso como atleta, decís, le vamos a dar una oportunidad, aunque sea de manera marketinera. Rápidamente se lo vinculó con el Manchester United, el club del cual es hincha, pero mucha bola no le dieron en el Manchester. Se fue a hacer una prueba al Borussia Dortmund, hizo un entrenamiento con el equipo alemán, tampoco quedó, hasta que terminó yendo al Central Coast Mariners de Australia. Exactamente, bueno, un sí. equipo australiano. Hizo algunos amistosos, en uno de hecho metió 2 goles, entonces se preveía que Usain Bolt podía jugar al fútbol, pero la realidad es que no se pusieron de acuerdo con el contrato
y no terminó cerrando. También hizo algún partido en algún equipo de Noruega, pero siempre amistosos. A un koala le hizo un gol. Y la realidad es que nunca se terminó sellando la llegada de Usain Bolt de manera efectiva a un club. Ya lo digo, hizo amistosos tanto en Noruega como en Australia. Y en el año 2024, este año, haciendo un amistoso, se rompió el tendón de Aquiles justamente en un partido a beneficio. Así que la carrera de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, bueno, me parece que estará alejada del fútbol de aquí en adelante. Y el último de los casos, el que quiero retratar, es un caso bastante actual y tiene que ver con San Lorenzo. En San Lorenzo había varios casos de este tipo. Estaba también el caso de Félix Orode. No pusiste que te pasé. Jugador nigeriano. No puse el que me pasó Lucho, pero insisto, el jugador Orode, que era nigeriano, el que tiene Lucho, que era un muchacho belga que jugó en Boca, no dejan de ser casos de extranjeros de nacionalidades extrañas a lo que estamos acostumbrados nosotros en el fútbol, y me parece que Takahara lo que hace es un poco resumir las historias de estos futbolistas. Pero el caso que vemos aquí es el de Maxi Zelaya, jugador de San Lorenzo, que llegó a principios de este año, firmó contrato con el equipo de Boedo, teniendo 26 años, ya tiene 27 en realidad, se convirtió en refuerzo de la reserva. No es común que un jugador de 27 años llegue a la reserva de un equipo grande. Bueno, quien lo lleva es su representante, en realidad su padre, que es quien lo representa, Mariano Zelaya, muy amigo del presidente de San Lorenzo, de Marcelo Moretti, un hombre que apoyó a Moretti durante la campaña presidencial. Y bueno, sabemos que cuando uno apoya mucho en la campaña, si después esa campaña termina siendo exitosa, y de alguna manera hay que retribuir ese tipo de ayudas, de favores, y parece que había un lugar en San Lorenzo para sumarlo a la reserva. Así que llegó Zelaya con 26/27 años que ya tiene y se convirtió en refuerzo del equipo. Llegó junto al arquero paraguayo Orlando Gil. Zelaya, es importante esto, surgió en Huracán, jugó en Almirante Brown, después se fue a jugar al fútbol de Paraguay, jugaba en San Lorenzo de Paraguay y era suplente en San Lorenzo de Paraguay. O sea, San Lorenzo trajo un jugador que era suplente de San Lorenzo de Paraguay, que estaba en la segunda división de fútbol paraguayo. Insólito. Central, 1.84. Lo curioso es que vino con un arquero, Orlando Gil, que hoy forma parte de la reserva y de hecho fue uno de los nombres que, ante el mal momento de los arqueros de San Lorenzo, porque recuerden ustedes que Altamirano se metió varios goles seguidos, el Chila Gómez por ahí no daba muchas seguridades al inicio, se lo mencionó como un posible arquero titular de la primera división, pero nunca llegó ni siquiera a integrar el banco de los suplentes. Orlando Gil, arquero de 23 años, que también se sumó a la reserva, un jugador ya también un poco grande para lo que es la reserva del fútbol argentino. Recordarán ustedes aquel inicio de esta temporada, cuando Insúa todavía era el técnico de San Lorenzo, que bromeaba diciendo: le trajeron más refuerzos a Romagnoli, que era el técnico de la reserva, que a mí, que soy el técnico de primera división. Terrible. Sí, a Insúa igual le diría que dejó mucho tiempo afuera a Cuello, que terminó... Sí, eso se lo endilgo al gallego. Juan Estuvo mal Almagro. con eso. Pero Está bien bueno, que no lo haya pedido, Buen pero... jugador ese Cuello. Lo cierto es que el Sí, muchacho Zelaya estuvo Mal mucho Insúa. tiempo en reserva y ya empezó a concentrar y a formar parte del banco de suplentes en algunos partidos de primera, frente a Independiente y Rivadavia, frente a Central Córdoba, frente a Barraca Central. Estuvo en el banco de los suplentes, no entró, todavía no jugó ni un minuto en San Lorenzo, pero la verdad es que es un caso llamativo, teniendo en cuenta la edad del futbolista, que con 27 años fue firmado por San Lorenzo. Por 3 años le hicieron un contrato al amigo Maxi Zelaya, que bueno, es el último de los... No fue un anito, no fueron 6 meses, un préstamo, no. Un anito, no, 3 años al querido Maxi Zelaya, que bueno, veremos qué puede dar a sus 27 años en San Lorenzo de Almagro. Así que bueno, hemos visto diferentes casos, un representante que juega con sus jugadores, un japonés perdido en la Boca, un futbolista sin inferiores que debuta a los 27 años, un DT que lleva a sus hijos al club, un presidente que además es jugador, un atleta estrella que pasa a ser un futbolista frustrado y el hijo de un empresario que a los 26 años llega a la reserva de un club. Belga en la Boca. ¿Y el de Lucho cuál era? Era un belga en la Boca. Jourasowski. Igual el Tano Un pibe de está Bélgica. Tanito, está la tarde para un buen belga en la Boca, ¿no? Está para un belga en la Boca, pero bueno, no será el caso Sprint, pero como vemos en los antecedentes del fútbol argentino, hay varias historias raras y lo que vimos ayer no fue la primera.